Exorcismo a las casas. Don Gabriel Amort nació en Modena en 1925. Se doctoró en jurisprudencia. Es sacerdote de la Pía Società San Pablo. Periodista notable por los muchos artículos publicados en Familia Cristiana. Es todavía más conocido por la dirección de la revista mensual Madre de Dios y por sus artículos marianos. Autor de varios libros. Y es precisamente él quien nos explica los exorcismos a las casas. En la Biblia no encontramos algún ejemplo, pero la experiencia nos muestra en ciertos casos tal necesidad y sus frutos. Tampoco el ritual contempla esta forma de exorcismo. Es verdad que al final del exorcismo de León XIII se ordenó bendecir el lugar en el que se había efectuado la práctica, pero todo el contenido se concentró en invocar la protección de Dios sobre la Iglesia contra los espíritus malignos, sin referencia alguna a los lugares. Me apresuro a confirmar que nunca he encontrado lugares invadidos por espíritus, como se ha hecho creer en ciertos filmes o novelas, especialmente con referencia a antiguos castillos deshabitados. En estos casos es evidente que se persigue el fin del espectáculo, de presentar escenas con efecto, sin ninguna base de estudio serio. La realidad nos presenta, sin embargo, casos frecuentes de ruidos, de rechinidos, a veces como golpes. A veces se tiene la impresión de la presencia de alguien, de que se es observado, tocado o agredido. Es evidente que en estos casos, gran parte sea solo sugestión, el miedo que provoca la oscuridad. Pero existen otros casos más complejos, puertas que se abren y se cierran, siempre a una misma hora, pasos que se oyen en el corredor, objetos que cambian de lugar o desaparecen, para después aparecer en los lugares más insólitos, animales que no se ven, pero que sentimos moverse. Recuerdo una familia en la que todos, a determinada hora, oían abrirse y cerrarse las puertas de la entrada. Después oían un claro rumor de pasos pesados, de hombre, que atravesaban el corredor para perderse en quién sabe cuál estancia. Un día, estando presente un amigo, empezó a oírse el acostumbrado ruido, tanto que el amigo preguntó quién había entrado. Para no espantarlo, dijeron que había sido un huésped de paso. Sé de insectos, gatos, serpientes que se han materializado. Una persona que bendije encontró un sapo vivo en la almohada. La mayoría de las veces la presencia maléfica en un ambiente se manifiesta causando trastornos físicos, insomnio, dolores de cabeza o de estómago, malestar general que yendo a otro lugar no se verifica. En estos casos es fácil un control, pero no siempre es fácil entender la causa. Pongamos por ejemplo el caso de una persona que cada vez que va como huésped con un pariente cercano o con un amigo, nota estos trastornos, insomnio, malestar, dolor de cabeza, que pueden durar varios días, mientras no tiene estos sufrimientos y va a otro lado. En este caso el control es fácil, pero la causa puede ser muy diversa. Podría tratarse de simple sugestión, cuando existe algún motivo que lo haga suponer, por ejemplo, si una nuera va a la casa de la suegra que se oponía al matrimonio o que le tenía un amor posesivo al hijo, pero podría tratarse también de causas maléficas. Diremos de pasada que es importante el comportamiento de los animales domésticos ante estos fenómenos. Sucede a menudo que cuando se tiene la impresión que alguien se encuentra en nuestra propia estancia, el gato o el perro mantienen fija la mirada hacia un cierto punto, y puede que tal vez huyan aterrorizados, como si aquel ser misterioso se acercase a ellos. Podría narrar muchos casos interesantes para quien quiera hacer un estudio adecuado. Por el momento me basta decir que, en mi opinión, los animales no ven nada en concreto, sino que poseen una mayor sensibilidad que el hombre para notar una eventual presencia. Y no niego también que su comportamiento podría ser un elemento de juicio para decidir si el caso amerita o no proceder a un exorcismo de la casa. Lo importante es, cuando recurren a nosotros personas angustiadas por fenómenos de este tipo, interrogarlas bien
y si hay motivos, exorcizarlas. Las más de las veces los fenómenos que hemos descrito no dependen de presencias maléficas en las casas, sino de presencias diabólicas en las personas. En muchos casos me ha sucedido que no logro éxito alguno con el exorcismo a una casa, mientras por otro lado, procediendo después en el exorcismo de la persona o las personas, los extraños fenómenos en la casa iban disminuyendo hasta desaparecer del todo. ¿Cómo se procede en el exorcismo a las casas? El párroco Cándido y yo usamos este método. El ritual contiene una docena de plegarias en las que se pide al Señor que proteja los lugares de la invasión maléfica. Se encuentran en las bendiciones a las casas, a las escuelas, etc. Pronunciamos algunas. Después leemos la primera parte del primer exorcismo sobre las personas, adaptándolo a la casa. A continuación bendecimos cada estancia, como se hace en la bendición a las casas. Repetimos el mismo giro con incienso y después de haber sido bendecido, terminamos con otras oraciones. He notado que es muy eficaz, al terminar el exorcismo a las casas, celebrar ahí la misa. Si se trata de trastornos leves, un solo exorcismo es suficiente. Si los males provienen de un maleficio y el maleficio se repite, es necesario repetir el sacramento hasta lograr que la casa quede impenetrable a los maleficios. En situaciones más graves, las dificultades son innumerables. Por ejemplo, me he encontrado exorcizando apartamentos en los que por mucho tiempo se habían practicado sesiones espiritistas o que habían estado habitados por hechiceros que celebran cultos satánicos. En algunos casos, la gravedad de los trastornos y la dificultad de alcanzar una total liberación eran tales que he tenido que aconsejar que cambiaran de domicilio. Casos diversos, no graves, se tienen cuando bastan algunas oraciones para restablecer la tranquilidad. Una familia era constantemente molestada por inexplicables ruidos nocturnos. Mandó oficiar 10 misas, al cabo de las cuales los ruidos empezaron a ceder. Posteriormente mandó celebrar otras 10 misas y finalmente desaparecieron por completo. Tal vez eran almas del purgatorio que con divino permiso pudieron hacerse oír para pedir sufragios. Tal vez. Es difícil decirlo. Por mi parte, me basta señalar el hecho, ya que ha sucedido en varias ocasiones. Don Pellegrino Ernetti, el más notable exorcista del Triveneto, muy notable también como estudioso de la música y como biblista, ha tenido experiencias de casos muy graves. En una familia, además de abrirse y cerrarse puertas y ventanas, aun cuando estuviesen fuertemente fijas, volaban sillas, bailaban los armarios, sucedía de todo. Encontró como solución el uso simultáneo de los 3 elementos de los que nosotros, exorcistas, hacemos continuo uso. El aconsejar mezclar en cualquier recipiente, ya sea en una taza o en un vaso, agua, aceite y sal exorcizados. Después hay que verter todas las tardes una cucharita en todas las ventanas y debajo de las puertas, rezando cada vez un Padre Nuestro. El remedio resultó decisivo. Después de cierto tiempo, esta familia suspendió todo. Al pasar una semana, los inconvenientes empezaron otra vez a perturbar la tranquilidad doméstica, para cesar inmediatamente. Apenas reanudado remedio sugerido. Otra pregunta que suelen dirigirme es a propósito de los animales domésticos. ¿Es posible que hayan sido invadidos por el demonio? ¿Qué es necesario hacer? El Evangelio nos narra sobre aquella legión de demonios que pidieron a Jesús permiso para entrar en 2 piaras de puercos. Jesús lo permitió y todos aquellos animales se precipitaron en el lago de Genezaret, donde se ahogaron. Conozco el caso de un desmayado exorcista que ordenó a un demonio a invadir al cerdo de una familia campesina. El animal enseguida se puso furioso y atacó a la dueña. Obvio decir que lo mataron enseguida. Se trata de casos esporádicos que han llevado rápidamente a la muerte a los animales. Me contaron en una ocasión que un mago hacía uso de un gato
para que llevara objetos maléficos. En este caso yo diría que el endemoniado era el dueño, no el animal. Hago notar que el gato es considerado un animal que absorbe espíritus, y quizá los espíritus maléficos se hacen visibles bajo forma de gato. Para algunos magos y para ciertos tipos de magia es fundamental servirse de un gato, pero no tiene culpa alguna este simpático animal. Digamos, sin embargo, que como posibilidad también la infestación de animales es posible y por lo tanto es lícito proceder sobre estos con bendiciones para obtener la liberación. Digamos también que en todos los casos de infestación de lugares, de objetos, de animales, como del resto para otros casos, el exorcista debe conocer los fenómenos debidos a causas paranormales. Es un conocimiento necesario para evitar equívocos, aun cuando en este libro no tenemos la oportunidad de tratarlo directamente. Estas fueron las palabras de Gabriel Amor, exorcista del Vaticano.